Vamos a empezar oficialmente una sesión más de este seminario Leyes, la quinta sesión de este semestre del 2022. Y bueno, pues el día de hoy nos acompaña David Fajardo Chica. Él es profesional en filosofía de la Universidad del Valle en Cali, Colombia, maestro y doctor en filosofía por la UNAM, en donde realizó una estancia de investigación postdoctoral en el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina. Ha sido académico visitante en la Universidad de Arizona y en la Universidad de Cincinnati. Es profesor en los posgrados de Filosofía de la Ciencia y de Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud en el campo de la bioética en la UNAM y colabora con el Seminario de Estudios sobre la Globalidad, con el Seminario Universitario sobre Afectividad y Emociones de la misma universidad y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores de México. Pues muchas gracias por acompañarnos, David. Yo tenía muchas ganas de tener una sesión con estos temas porque no hemos tenido ninguna. Entonces, pues se ve muy interesante lo que nos vas a presentar hoy. Bueno, pues muy buenas noches. Muchas gracias, Karen, por la invitación y por la bienvenida. La verdad me da mucho gusto estar aquí con ustedes compartiendo estas ideas. Esto que les voy a compartir esta noche es un trabajo en el que he venido, digamos, como avanzando a fuego lento, por decirlo así que hablar de él con ustedes va a ser muy estimulante para poder, digamos, avanzar. Es un trabajo en progreso y bueno, pues en verdad muchas gracias a quienes están aquí con nosotros a esta hora y además después de un partido del Mundial. Muy bien, me da mucho gusto su compañía acá. La pregunta que nos vamos a hacer esta noche es una pregunta que puede decirse, voy a enmarcarla en el campo de la filosofía de las emociones. Quisiera que nos preguntáramos el día de hoy si en el futuro las personas, los seres humanos, amaremos robots. Esa va a ser la pregunta, digamos, que nos ocupará en esta sesión y la pregunta que guía el desarrollo de las ideas que a continuación voy a presentar. El plan de la charla es el siguiente. Voy a comenzar haciendo un breve repaso acerca de qué es un robot. Para hablar esto del amor hacia los robots, pues vamos a ver qué es un robot. Quizá esta sea la parte más sencilla y además un poco pues de un nivel más de divulgación que de otro tipo. Quizás sea la parte también menos interesante para el público de este seminario. Y la segunda parte va a ser la parte, digamos, con un poco más de espesor, que es el tema de qué es el amor, ¿no? Si nos preguntamos por el amor a los robots, pues vamos a iniciar diciendo qué son los robots y qué es el amor. Voy a adoptar una perspectiva particular que tiene como nombre construccionismo funcionalista. Esta es una teoría metafísica del amor desarrollada por Carrie Jenkins, que es una filósofa que, si no estoy mal, está en British Columbia, pero no estoy 100% seguro. Y Jenkins ha propuesto el construccionismo funcionalista como una teoría del amor que de alguna manera logra capturar las intuiciones de las teorías de corte naturalista acerca del amor, pero también las intuiciones que guían los acercamientos socioconstructivistas respecto a este afecto. Por eso me parece una buena plataforma para preguntarnos acerca del amor. Y finalmente, en la cuarta parte, esbozaré por qué me parece que a partir de este marco de comprensión de lo que significa amar, podemos, digamos, vislumbrar una respuesta positiva a la pregunta que nos hemos planteado acerca de si los humanos amaremos robots en el futuro. Entonces, bueno, voy a comenzar por el principio, y es esto acerca de qué es un robot. La palabra robot, ustedes lo saben, literalmente significa trabajador, robot. La palabra aparece por primera vez en una obra de teatro escrita por Karel Čapek, viene del checo robota,
trabajo forzado. En esta obra de teatro, digamos, estos robots son más bien parecidos a replicantes. La noción es sería más similar a la noción de replicante tipo Blade Runner que tenemos ahora. Digamos, estas creaciones humanas son traídas a la vida para colaborar y para ser mano de obra en una industria, y se genera un conflicto que hace que estos robots terminen tomando, digamos, control y poder de la situación. Esa fue, digamos, la manera en la que la palabra robot entró en nuestra cultura a partir de esta obra de teatro. Un robot es una máquina que puede hacer el trabajo de un humano. Debates sobre el futuro del trabajo en un mundo con muchos más robots son cada vez más frecuentes. Se plantean problemáticas respecto a qué pasará con todos los trabajos, digamos, que la presencia de estas máquinas eliminarán, y de qué maneras entonces la economía puede sortear estas cuestiones. Y nos vamos a centrar en un tipo particular de robots, que son los robots sociales. Los robots sociales son robots que desempeñan estas tareas, que desempeñan estas labores en contextos de interacción social. Entonces, según el Instituto del Robot de América, digamos, se definen estas máquinas como un manipulador multifuncional reprogramable diseñado para mover materiales, partes, herramientas o dispositivos especializados mediante movimientos variables programados para el desempeño de una variedad de tareas. Y entonces, de entre todo este abanico amplio de robots, nos vamos a centrar en un subconjunto de ellos, que son los robots sociales, que desempeñan estas tareas de mover materiales, partes, herramientas o dispositivos especializados, etcétera, en contextos de interacción social entre humanos y robots. Estos espacios de interacción, estas oportunidades de relación social son cada vez más frecuentes, cada vez son mayores, y podemos encontrar que el tipo de interacción será cada vez más frecuente. Así podemos encontrar, por ejemplo, robots meseros, robots de apoyo para enfermos, para enfermas, robots para el cuidado de personas adultas mayores, robots para el cuidado o el entretenimiento de niñas y niños, y robots de compañía y o placer sexual. Muy pronto tendremos estas interacciones humano-robot en contextos inéditos de intimidad y apertura emocional. Y además, por lo que sabemos, por la evidencia que ha arrojado un campo de estudio de reciente cultivo, que es el campo de estudios de las interacciones humano-robot, que voy a hablar un poco más adelante acerca de esta evidencia, muestra que los humanos estamos dispuestos a involucrarnos socialmente con los robots. Entonces, estamos dispuestos a involucrarnos socialmente con ellos. Pronto tendremos estas interacciones sociales en contextos inéditos de intimidad y apertura emocional, y allí en ese marco es donde nos hacemos esta pregunta de si, dadas esas condiciones, podremos hablar genuinamente de situaciones en las que personas humanas amen robots. Pero antes de llegar a desarrollar esta pregunta, vamos con la parte difícil, digámoslo así, que es el de qué es el amor. Está bien, ya entendimos que es un robot, conocemos estos robots sociales, quizás se van a necesitar, digamos, robots sociales más sofisticados, pero sabemos ya de qué se tratan. Y ahora vamos a preguntarnos por la naturaleza del amor. En el paisaje de las teorías acerca de la explicación de qué es el amor, hay dos grandes familias de acercamientos.
Por un lado está lo que podría llamarse el naturalismo biológico. El naturalismo biológico engloba las teorías del amor que hacen referencia a cuestiones evolucionistas, que hacen referencia a cuestiones psicológicas, bioquímicas, etcétera. Mientras que por otro lado está otra gran familia de teorías acerca del amor que podemos etiquetar con la expresión construccionismo social. Son teorías que para, digamos, explicar qué es el amor hacen referencia a los aspectos culturales, sociales, históricos que le constituyen. Estas familias de teorías suelen entenderse como teorías enfrentadas. Según el naturalismo biológico, básicamente el amor es un impulso biológico básico que nos motiva a hacer cosas importantes que como especie necesitamos hacer para sobrevivir, ¿no? Nos impulsa a ciertas actividades que son importantes para la supervivencia y tienen valor adaptativo y de allí, digamos, su lugar en nuestra historia. Esto se ha concebido de diferentes maneras. Tenemos, por ejemplo, a Fisher, quien habla del papel del amor como creador de vínculos reproductivos, donde se resalta el papel de las parejas reproductivas, pero también se ha hablado del amor en términos de su papel como creador de vínculos de apego y socialidad, que son especiales, que son particulares y que no excluye otros vínculos amorosos que no son de corte reproductivo. Esta es Helen Fisher, en su libro Anatomía del Amor, dice cosas como las siguientes: he llegado a la conclusión de que el amor romántico es un sentimiento humano universal, producido por sustancias químicas y estructuras específicas que existen en el cerebro. Ese es el tipo, digamos, de explicación del naturalismo biológico. Y cuando habla de estas sustancias químicas, estamos hablando por lo general, esto es otro recuento de Fisher, en otro libro que se llama ¿Por qué amamos? Hablamos de la dopamina, que es una sustancia cerebral a la que vinculamos cuestiones como la concentración de la atención, la motivación inquebrantable, la conducta dirigida a objetivos, la norepinefrina, que tiene que ver con la euforia, la energía excesiva, el insomnio, la pérdida de apetito, la serotonina, que tiene que ver con las cavilaciones continuas, involuntarias, irresistibles. Todas estas características del enamoramiento de la persona enamorada, según la historia del amor que nos cuenta Fisher. En su otro libro, La anatomía del amor, Fisher lo comenta de esta forma: el amor romántico entonces se desarrolla en un patrón característico, comenzando con un pensamiento intrusivo. Pensamientos del objeto amado comienzan a invadir tu mente. Una cierta cosa que se dijo al oído, ves su sonrisa y recuerdas un comentario, un momento especial, una insinuación y se disfruta. Te preguntas qué pensará tu amado del libro que está leyendo, la película que está viendo o el problema que enfrentará en su oficina. Pero es sobre todo, digamos, por ejemplo, en este caso, ya no nos está hablando acerca del nivel bioquímico, sino acerca de un nivel psicológico, ¿no? El pensamiento intrusivo con un contenido particular. Este es, digamos, el espíritu de estas explicaciones naturalistas. Frente a ellas, digamos, en contraste, se encuentran las explicaciones que pueden englobarse en una familia a la que llamamos construccionismo social. Básicamente, lo que dice el construccionismo social es que el amor no es un rasgo biológico humano. En su lugar, es algo que la sociedad creó. Es algo que las personas, interactuando en unos vínculos sociales, comunitarios, colectivos, etcétera, allí es a ese nivel en donde aparece. Así, en la medida en que han cambiado las formas de arreglo matrimoniales, la configuración de la familia, la distribución de la herencia, la división del trabajo, la división de los cuidados, todos ellos son elementos que estarían vinculados con esa configuración social de lo romántico. Decían en su momento estos autores, cualquier respuesta a la pregunta de qué es el amor debe reflejar su periodo de tiempo y lugar, y en particular las funciones que tiene ahí el amor romántico. Desde la perspectiva del construccionismo social, no tiene sentido preguntarse por el amor como un rasgo, digamos,
de la biología humana, porque en su lugar, cada momento histórico, cada cultura, cada geografía, cada periodo de tiempo y lugar, como dice aquí en esta cita, tendrá, digamos, aportará su parte importante en la explicación de qué es el amor. Dicen también, no hay una realidad particular que sea experimentada simultáneamente por todas las personas, no son recipientes pasivos de un conjunto de eventos, en lugar están construyendo de manera activa información social cuando se involucran en estas relaciones. El construccionismo social del amor hace parte de un movimiento intelectual más amplio que ustedes conocen, que engloba posiciones similares respecto a la naturaleza de la raza, la discapacidad, la orientación sexual, el género, entre otros, ¿no? Todos ellos como construcciones sociales y no como características distintivas de una naturaleza humana biológica. Es interesante, por ejemplo, este contraste que se plantea desde esta perspectiva. Lo trae a colación Jenkins, dice, para una mujer victoriana enamorarse es asunto de desarrollar una admiración profunda y respetuosa, pero probablemente bastante distante. El deseo sexual, por ejemplo, es irrelevante en este proceso, en la mujer victoriana. En el peor de los casos, es una distracción vergonzosa de lo que se siente. Sin embargo, para una canadiense contemporánea, enamorarse es un asunto de desarrollar un apego íntimo que normativamente incluye el deseo sexual. Normativamente, ¿qué quiere decir esto? Que si el deseo sexual está ausente, en el mejor de los casos se ve como algo inusual. Es un poco extraño que una persona se declare enamorada de alguien en nuestra manera contemporánea, actual, digamos, en nuestra cultura, en esta forma de entenderlo, y que a la vez declare no tener ningún interés sexual. En el mejor de los casos se ve como algo inusual, en el peor se interpreta como una muestra de que lo que se experimenta no es amor, sino más bien algo más platónico o algo más abstracto, algo más idealizado, tal vez. Ha cambiado esa, digamos, relación o esa manera en que vinculamos la intimidad sexual con el amor. Y por supuesto, ese es el tipo de cosas que esta familia de explicaciones del construccionismo social le queda más fácil explicar desde su perspectiva. Entonces, está ese panorama. Por un lado, pues unas teorías que hablan del amor como una suma de estados psicológicos, emocionales o bioquímicos, que por lo general se concentra en lo que es permanente de la experiencia del amor a lo largo del tiempo. O sea, lo que puede haber en común con una persona enamorada, si es que es el caso decirlo en esos términos, de nuestro, de la contemporaneidad y una persona de hace 200, 400, 600 años, van a ser esos estados psicológicos, esos estados emocionales, esos estados bioquímicos. Y por el otro lado tenemos esta familia de teorías donde lo que constituye el amor son las instituciones, los modos, los usos, las costumbres, las estructuras de poder, la función social, etcétera. Y de esta forma se concentran en lo que ha cambiado de la experiencia del amor a lo largo del tiempo, no en lo que ha sido como más estable, sino en lo que ha sido más variable. Y es en este, digamos, panorama donde esta filósofa de la que les he hecho mención, que se llama Carrie Jenkins, propone que el amor romántico es un concepto funcional. Y esta va a ser una propuesta de ella para de alguna manera, de una manera muy elegante, como lo vamos a ver, mostrar cómo ambas intuiciones, ambos bloques de intuiciones no son excluyentes, sino que pueden coexistir. Es decir, es una teoría, por decirlo así, dual del amor, en el sentido en el que permanecen los dos aspectos. El amor es un estado, digamos, que tiene una naturaleza biológica, pero también es un estado que cumple unos papeles sociales importantes. ¿Qué es esto de que el amor romántico es un concepto funcional? Vamos con un ejemplo de concepto funcional. Ser un reloj. Ser un reloj es un concepto funcional, porque ser un reloj significa dar
poder ser capaz de dar la hora, por decirlo de alguna manera. Y ser un reloj no va a depender de la materialidad, no va a depender de las propiedades físicas del objeto, va a depender de ese papel funcional que pueda tener. Así podemos tener este reloj y podemos tener este reloj con una constitución física bastante distinta, pero ambos son relojes porque, perdón, ambos son relojes porque cumplen con este rol funcional. Según Jenkins, el amor romántico es un concepto funcional como el de reloj, en el que por un lado se suma un objeto, digamos, una maquinaria física que tiene un papel, una función. La manera en la que lo plantea Jenkins en su libro del 2017 es esta, dice, el amor romántico tiene una naturaleza dual. Es una maquinaria biológica que se está poniendo en marcha, antigua, con una historia evolutiva, con un valor adaptativo, corporizando un rol social moderno. Es decir, esa maquinaria biológica está jugando un papel social en cada momento y ese papel va a ser distinto en cada momento en que ha ocurrido en diferentes épocas, en diferentes culturas. Jenkins plantea, digamos, la relación funcional entre el actor y el personaje, ¿no? Un poco la idea es que esta maquinaria biológica que estaría relacionada con el amor, a la que nos referimos ahora, esos estados psicológicos, esa realidad bioquímica, esa sería, digamos, la materialidad biológica que correspondería al amor, pero esos estados biológicos, digámoslo así, además están jugando un papel social particular a cada momento, digamos, histórico y a cada lugar. Un poco lo dice Carl Jenkins avanzando más en esta idea, es una antigua maquinaria biológica, que es una colección de senderos neuronales y respuestas químicas, que está jugando en la actualidad el papel protagónico de amor romántico en una serie titulada Sociedad Moderna. Porque, por supuesto, ese papel del amor romántico, ese papel social, va a cambiar de acuerdo a cada, como decíamos, cada lugar, cada tiempo. Entonces, resumiendo, según el construccionismo funcionalista, el amor romántico, digamos, tiene esta naturaleza dual. Son esta sumatoria de estados a los que se ha hecho referencia en la literatura, el naturalismo biológico, estados bioquímicos, cerebrales, psicológicos, emocionales, pero que además esos estados están jugando un papel social particular, digamos, dependiendo de su contexto geográfico, su contexto histórico, sea el de que esos estados bioquímicos, cerebrales, psicológicos, emocionales, subyacen, por ejemplo, a la organización social del emparejamiento, subyacen a la configuración, digamos, del matrimonial, o subyacen a ciertas maneras en las que se dividen el trabajo, los cuidados, etcétera. El asunto es que entonces están estas dos dimensiones. Y entonces, a partir de este construccionismo funcionalista, a partir de esta manera de concebir el amor, según la cual tiene esta dimensión biológica, pero también tiene una dimensión social, nos podemos preguntar, podemos avanzar en esta pregunta que nos planteábamos al inicio, de si humanos, de si humanas amarán robots en el futuro. Y entonces mi tesis un poco especulativa, pero de la que daré algunos elementos para que ustedes me ayuden a pensar sobre esto y conversemos más luego, es que los humanos sí podemos decir que amaremos robots de manera genuina. Humanos sí amaremos robots.
Y entonces, ¿cómo poder afirmarlo? Digamos, desde esta perspectiva, me parece que hay dos condiciones que aparecen allí. Por un lado, vamos a ver, o por un lado, tendríamos que preguntarnos si una relación humano-robot es una relación que activa, que tiene el potencial de activar la maquinaria biológica que subyace al amor, que son aquellas que se han relacionado con el apego, la confianza, el placer, la compañía, el sexo, etc. Y además, una segunda condición es que la activación de tal maquinaria juegue el papel adecuado de amor romántico en el contexto social de su momento. Es decir, que es algo que se experimenta a nivel bioquímico, a nivel psicológico, a nivel emocional, a nivel, digamos, de una manera individual, juegue, porque esto va a motivar la conducta, el comportamiento de la persona que instancia esos estados, juegue un papel adecuado en la sociedad en la que esta persona se mueve, el papel, digamos, de amor romántico en ese contexto social de su momento. Entonces, en lo que sigue de la plática, voy a hablarles acerca de por qué parece buena idea sospechar de que ambas condiciones pueden darse el caso en el futuro. Veamos sobre la evidencia que tenemos respecto a la activación de la maquinaria biológica y psicológica en humanos interactuando con robots. Tenemos un buen acopio de evidencia empírica, de hecho cada vez la cantidad de evidencia que se tiene al respecto es mayor, es más interesante, es más detallada, de un campo de estudio reciente que tiene el título de Estudios de la Interacción Humano-Robot. Y allí uno puede encontrar, digamos, pues una cantidad de estudios muy interesantes, voy a enunciar algunos, que nos permiten hacer una imagen relativamente amplia de las maneras en las que se ha avanzado el diseño de robots sociales, el diseño de algunos de sus parámetros, de tal suerte en que activan en la mente humana, digamos, disparan los mecanismos de socialización que generalmente se disparan en nuestra relación con otras personas, con otros humanos. Un caso un experimento que es muy interesante, probablemente lo hayan visto, tuvo como alguna resonancia, es cómo las personas reaccionan de la misma manera frente a un hipotético daño de un robot. Esto quiere decir que frente a un estímulo visual en el que veamos esto de las tijeras con un dedo, y las tijeras con un dedo, pero que parece un dedo robótico. Es un estudio de electroencefalografía mostró cómo, digamos, la respuesta empática, como de eso que se siente cuando vemos que alguien se va a cortar, también se siente cuando vemos que lo que se va a cortar es una mano de un robot, como que tenemos esa misma reacción. Este tipo de detonantes, digamos, también se han experimentado como en el añadirles propiedades antropomórficas a los robots sociales, tales como tener voz, tener cara, tener, digamos, como cierta expresividad emocional, interactividad, ser capaces de atención coordinada, no ser previsibles, jugar papeles tradicionales. Un estudio muy interesante, del 2018, por ejemplo, muestra cómo en la comunicación, incluso comunicación escrita por chat, las mujeres participantes tuvieron la misma experiencia, digamos, ellas experimentaron lo mismo si del otro lado había un hombre o un software con inteligencia emocional, que realmente es una programación relativamente sencilla de cómo interactuar en una conversación. También en estudios recientes se ha mostrado y cada vez se avanza más en entender de qué manera el tacto con los robots, el que el robot se pueda tocar, por ejemplo, que se deje tocar, mejora las respuestas humanas hacia ellos al provocar emociones positivas. También hay evidencia, por ejemplo, de cómo robots de compañía mejoran notoriamente el ánimo de adultos mayores para salir a caminar, por ejemplo, para hacer ejercicio.
si tienen un robot de compañía y si además pueden interactuar con él de forma personalizada. Esta interacción personalizada también involucra de manera más importante cada vez elementos de voces y se ha estudiado, esta es otra línea en la que se ha estudiado mucho, cómo las voces de los robots afectan la interacción con los humanos, ¿no? Cómo cuestiones como la similitud humana en los tonos humanos, cuestiones de los susurros, la frecuencia de discurso, incluso el que las voces se puedan asociar claramente con un género, que tengan acento, ¿no? Que no sean como unas voces, pues como con una neutralidad que resulte artificiosa y que tengan una entonación. También hay evidencia de corte más cognitivo, por decirlo así, acerca de cómo efectos de la cognición, en especial de la atención, que suceden en la presencia de humanos. Por ejemplo, el hecho de tener a alguien en la misma habitación hace que las personas estén más atentas. Pero resulta que este efecto también sucede con la presencia de robots. Si hay un robot en la habitación, las personas, digamos, a un cierto nivel le perciben como un par y eso hace que la atención se dispare de la misma forma. Y como se conoce cada vez más en las notas de prensa y en las notas de televisión que salen de cuando en vez, se ha mostrado que humanos estamos dispuestos a encontrar placer sexual en cuasi réplicas humanas. Y hay toda una línea de desarrollo de robots sexuales con esta nueva tecnología, bueno, nueva es un decir, de Machine Learning, que abre y abrirá formas novedosas de interacción con estas máquinas. Entonces, haciendo, digamos, una revisión que puede ser más, por supuesto, más exhaustiva, esto es solamente como un panorama muy básico, uno podría hacerse a la idea de que estas interacciones humano-robot, al ir, digamos, encontrando de manera más particular los parámetros de los mecanismos, de nuestros disparadores de esta interacción social, de la cognición social, pues tiene el potencial de disparar esa maquinaria biológica relacionada con el apego, con la compañía, con la interacción, con la comunicación íntima, etc. Pareciera que las personas pueden relacionarse de manera afectiva en esta socialidad. Así que quizás por el lado de la condición, de las características biológicas, digamos, allí la potencia. Pero ahora, ¿cómo preguntarse el tema de si las relaciones humano-robot pueden tener el papel social del amor, ¿no? ¿Será posible que, digamos, estos robots sociales puedan estar diseñados de una manera en la que una persona se enamore de ellos? Pero la pregunta es si eso que se experimenta tendrá el papel social de amor en esa sociedad futura, ¿no? Y una pregunta importante es cómo respondemos eso, cómo responder esa pregunta. Y una línea para responderla que yo he tomado y que les presentaré a continuación es la de observar la cultura popular. En numerosos productos de la cultura popular encontramos relaciones románticas humano-robot. De alguna manera, nuestras sociedades ya han pensado sobre estas relaciones y en buena medida el producto, digámoslo así, de eso está allí en la cultura popular. Entonces, esta es una línea, digamos, que he estado desarrollando respecto a cómo se representan las emociones en la cultura popular. Este es un texto que saqué acerca del dolor en el caso de un anime muy célebre que es Neon Genesis Evangelion. Y ahora, digamos, me interesa pensar acerca de cómo nos hemos representado las relaciones humano-robot de tal manera en que podamos responder acerca de esta segunda condición. Y básicamente quiero cerrar la presentación platicándoles acerca de este estudio. Es un estudio respecto a cómo se representan
las relaciones humano-robot en los medios de comunicación. Este estudio lo que hicieron fue retomar 710 ejemplos de diferentes géneros en medios de no ficción y medios de ficción. Los de no ficción, creo que están al revés, perdón. Los de ficción son los mangas, los cómics, las películas, las series de televisión. Y los de no ficción son los periódicos, los magazines, los videos de información en YouTube. Y encuentran, digamos, en este estudio se centran en cómo es el humano típico que se involucra en una relación humano-robot que está allí representada. En los medios de no ficción, en los periódicos, en los magazines, en los noticieros, se presenta generalmente un usuario adulto con desventajas en sus relaciones interpersonales, quizás por temas de salud mental y carencia de habilidades, ¿no? Mayoritariamente hombres. En los medios de no ficción, las relaciones humano-robot son protagonizadas principalmente por hombres, ¿no? Mientras que en los medios de ficción, allí la variedad es más amplia. En ocasiones, incluso el usuario que se relaciona con robots son niños, no necesariamente adultos. Igual el humano suele tener, digamos, o suele relacionarse con estas desventajas sociales similares. Sin embargo, la representación sigue siendo heteronormativa, pero hay un poco más de diversidad. Y respecto a cómo es el robot típico que se involucra en una relación humano-robot, a partir de todo este material compilado en este estudio, lo que encuentran es que en los medios de no ficción el robot típico es una relación humano-robot. En una relación humano-robot es un robot sexual estereotípico, ¿no? Básicamente de lo que se habla en los periódicos, en los noticieros, etcétera. Cuando se habla de esto, es acerca de robots sexuales estereotípicos. Mientras que en los medios de ficción es más amplio, generalmente los robots tienen las características adultas, con apariencia humana, con capacidad de tener sexo, pero además muestran y experimentan sentimientos en las novelas, en el anime, en las películas, en las series. Difieren de las representaciones de la no ficción. Los robots no son solo objetos sexuales pasivos, sino sujetos en la ficción, ¿no? Y eso es una diferencia central. El género parece menos importante que las capacidades emocionales y la inteligencia de estos robots. El libro de Carrie Jenkins, en el cual ella presenta esta teoría del construccionismo funcionalista, digamos que trae una lección muy interesante, y es que el papel social del amor siempre ha cambiado, ¿no? En una época le parecía a ciertas sociedades que los amores interraciales, por decirlo así, no eran amores genuinos, que los amores no heterosexuales, por ejemplo, no eran amores genuinos, que los amores no monogámicos, que le interesan de manera especial a Jenkins en su libro, no eran amores genuinos. Y la pregunta, digamos, que nos queda hacia adelante respecto a cómo cambiarán esos papeles sociales es si daremos la apertura de pensar que el amor hacia un robot es un amor genuino o no. Y con esto termino mi plática. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Pues muchas gracias, David. Muy interesante cómo has planteado este problema, digamos, este tema. Y bueno, pues ya veo una mano levantada. Entonces aquí está el doctor Raimundo Morado. Si puedes dejar de compartir para que nos veamos un poquito, aunque sean las pantallas. Sí, ahí me tendría que estar, bueno, acá a ver. A ver. Ok. Raimundo. Muy interesante, David, pero desgraciadamente no logré entenderte bien, porque sigo sin entender cuál es ese papel social del que hablas. ¿Nos podrías dar algunos ejemplos de ello? Porque a veces hablas de amor, a veces hablas de amor romántico, y son cosas muy diferentes.
hay muchos tipos, por supuesto. Entonces no veo cuál es ese constructivismo en el sentido funcional, cuál es la función del amor. ¿Qué es lo que el amor hace socialmente que lo caracteriza, si te entiendo? Entonces me quedé sin entender esa parte. Y la segunda pregunta es, ¿por qué preguntarnos si va a ocurrir cuando parece que es prácticamente una pregunta empírica? Y la respuesta es, ya ocurre. Ya tenemos casos de gente que se enamora de androides, de cuasi robots. No tenemos todavía desarrollados robots independientes bastante, pero ciertamente de máquinas ya tenemos muchos casos. Es un hecho psicológico, no parece ser una pregunta filosófica. ¿Podrías explicar un poquito más cuál es esa pregunta, cuál es el aspecto filosófico de esa pregunta y por qué hablar en futuro cuando parece que desde hace mucho que ya tenemos ese tipo de casos, tanto en la ficción como en la realidad? Muy interesante la plática. Gracias de nuevo, David. Muy interesantes las preguntas. Qué gusto haberlo tenido aquí en el auditorio. Voy a formular algunas ideas sobre la respuesta. Vamos a ver qué tal. Me sirve mucho la formulación de estas preguntas que hace el doctor Morado para avanzar en propia, digamos, construcción de estas ideas. Cuando he hablado respecto al construccionismo funcionalista, digamos, un poco la idea es que este mapa que hace Jenkins, lo que nos provee es de un marco donde podemos ubicar como varias teorías particulares que tienen estas características comunes, ¿no? Que la referencia es a hechos biológicos, por decirlo así, y la otra es, la referencia es a unas funciones sociales. Y entonces, frente a la pregunta de cuáles son esas funciones sociales, esas serían las que cambiarían en el transcurrir del tiempo. Pensémonos y quizás aquí trato de empatarlo con la segunda pregunta, cuando el doctor Morado nos dice, hace muy buen tiempo, tenemos personas que están enamoradas de robots, ¿no? Y que eso es un hecho psicológico. Cuando yo planteo la pregunta hacia el futuro, digamos, es respecto a si quizás en el futuro pensaremos que ese hecho psicológico sea amor genuino, no digamos solamente la puesta en marcha de la psicología, y por eso me pareció interesante pensar este asunto a partir de este acercamiento dual, sino si tendrá ese papel social de alguna manera reconocido por la sociedad. ¿Cuál puede ser? Por ejemplo, el de establecer compañía a largo plazo, el de la construcción de una vida en común, el de ofrecer cuidados en la enfermedad, el de, no sé. Y entonces la pregunta es, como sociedad, ¿estaremos en esas circunstancias en las que pensaremos eso que siente esa persona juega ese papel genuino de darle una pareja con la que va a vivir a largo plazo, con la que recibe unos cuidados, con la que configura, digamos, una vida, por decirlo así? Y entonces es allí donde me voy a la cultura popular y digo, pues por lo menos en la cultura popular pareciera, y esto iría igual como en la misma dirección que menciona, me parece, pareciera que sí se acepta, al menos ahora, o hay una cierta tipo de relación humano-robot que sí vemos, o que al menos en cómo se refieren a ella en la cultura popular, sí pareciera tener como ya un poco una configuración de esa forma en que las personas dicen, hay algo ahí que puede ser genuino, ¿no? Creo que podría decir eso, pero bueno, Pero seguro que estás describiendo el amor y no simplemente el matrimonio o
la idea de vivir juntos, porque en las ideas normales de amor, nunca ha estado la idea de que te voy a cuidar cuando envejezcas. Al menos yo no lo recuerdo en ninguna cultura. Pero en las nociones populares del matrimonio o de las relaciones, ¿cómo les llaman? Cuando son como uniones civiles o algo así. Ahí sí. Ahí sí hay esas ideas de deberes y compromisos, etcétera. Pero en el amor romántico del siglo XIX o en el supuesto amor romántico de los creado al sur de Francia, como tú sabes, básicamente en el Pays d'Oc, por los catalanes y todo eso hace 6 siglos, ese amor romanticón de creación reciente, nunca apareció ese rasgo. Entonces parece que estás hablando no estás hablando de amor, estás hablando de el compromiso social que normalmente va asociado a cuando formalizamos la relación, cuando aceptamos que vamos a tener compromisos mutuos, incluyendo cuidarte cuando te enfermes. Pero eso no es parte de la idea popular de amor en ninguna cultura que yo conozca. Tal vez es simplemente un problema de terminología. Pero si te refieres a eso, entonces amar a robots es otra cosa. Porque significa, cuando te descompongas, te voy a tratar de componer. Entonces, ¿estás pensando en ese tipo de función social? Si vamos en el futuro a creer que tenemos la obligación por amar al robot de componerlo cuando se descomponga, ¿es esta tu idea? No estoy muy seguro de si la pondría en esas mismas palabras. Tampoco digamos que mi propósito es defender respecto a una... O sea, si hay una teoría del amor en la que me siento bien usando como plataforma, es esta teoría dual. Entonces quisiera como volver un poco sobre ella para aclarar, para de pronto ir sobre 2 puntos allí que se señalan. Sí, parte biológico y parte convención social. Sí, exacto, pero sí, si me permite entonces lo señalo. Entonces, la idea no es que o sea, la idea de las explicaciones según las cuales el amor es algo que construimos en sociedad, es que esa construcción social está, digamos, o tiene sentido a partir de las instituciones, tiene sentido a partir de los usos, las costumbres, y tiene sentido a partir también de las formas en las que nos emparejamos, cómo se plantean los vínculos matrimoniales. Y entonces no es que eso sea solo el amor, porque también entonces está esta realidad biológica, psicológica. No, pero tú eres ¿Cómo sería funcionalista. Tú eres funcionalista. Tú no puedes decir, estas no son condiciones necesarias. Tú puedes decir, estas no son condiciones suficientes. Pero tú te tienes que comprometer con que la función social es necesaria. Porque tú eres funcionalista. Sin función, no hay funcionalismo. Entonces, ¿tú crees que esas funciones sociales son indispensables para que haya amor? Y lo que yo te digo es que toda vez que sean jugadas por una maquinaria biológica y psicológica particular y que también es, en ese sentido, o sea, son dos características, digamos, como de esa comprensión metafísica del amor, si se quiere, ¿no? No es solamente el vínculo matrimonial, la legalidad, es que esa función social se esté dando mientras en esos organismos se están llevando a cabo unos eventos psicológicos, biológicos, emocionales. Sí, nadie ha dicho que sea suficiente. Todos los que conocen matrimonio saben que no es suficiente cumplir la función social para estar enamorado. Desgraciadamente. Ojalá fuera tan sencillo el amor. Pero mi punto es que tú tienes que sostener que son relaciones funcionales necesarias. Si no, no eres funcionalista. Y lo que yo te digo es que no son necesarias. Al menos no como la gente usamos el término amor normalmente.
Por ello es por lo que no entiendo y no encuentro todavía un buen ejemplo de función social que sea necesaria para poder adjudicar sentimientos de amor hacia un objeto o a una persona o lo que sea. Necesito un ejemplo de una relación funcional, social, necesaria para caracterizar al amor. No sé si me explico mi confusión. No estoy muy seguro, también discúlpame si no lo termino como de yo entender del todo bien. No estoy tampoco muy seguro de si esto, o sea, no sé si esto que vaya a decir suene peor o mejor, pero me parece que como que el tipo de virtud epistémica que busca esta teoría es la de cubrir varias teorías, ¿no? Como de poder como agarrar intuiciones de diversas fuentes. Y en ese sentido, no sé, y tendría que pensarlo porque no lo he pensado y me da mucho gusto como encontrar cosas que están allí que no he pensado al respecto, es qué tanto esto captura una noción, digamos, cotidiana, una noción, ¿no? Como una noción popular, una noción cercana a nuestro uso común acerca de amor, ¿no? Digamos como que entiendo o siento un poco, digamos, la cuestión también por allí, me parecerá interesante pensar más sobre esto. Eh, y me voy con ese desafío. Muchas gracias, David. No, a ti, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a ambos. Andrés Páez también ya tiene una pregunta, creo. Hola David, me disculpo por no encender la cámara, pero por alguna razón no me funciona. ¿Qué tal? Muy interesante la charla. Yo tengo una pregunta muy diferente. Todos estos estudios que tú mencionas sobre la forma en que los humanos reaccionamos ante diferentes configuraciones de los robots y diferentes formas en que los robots se conectan con las personas, pues están siendo utilizados por los fabricantes de los chatbots y los fabricantes de robots, justamente para que la gente, en cierta forma, se vuelva cada vez más adicta a sus contenidos y a esos diálogos. Por ejemplo, Réplica, que es un chatbot muy conocido que yo uso en mis clases para mostrarle a los alumnos cómo se pueden enviciar fácilmente con estos aparatos. Pues claramente está tratando de manipular a las personas. Entonces mi pregunta es más de corte ético. Si hay un elemento de manipulación en la forma en que el robot está interactuando con el humano para que el humano se enamore de alguna forma, porque pues como decía Raimundo, eso ya está pasando. ¿Hasta qué punto podemos decir que eso es amor? ¿Hasta qué punto podemos decir que el amor admite que haya manipulación de ese estilo? Muy bien, muchas gracias por tu pregunta, Andrés. Qué gusto que hayas estado aquí. Digamos, mi acercamiento sería pensando en el caso análogo entre dos seres humanos. En el caso en que una persona esté enamorada de otra y, digamos, por algunas razones, quizás buenas razones para el caso de este ejemplo, uno pensara que ese estado de enamoramiento, ahí también está el tema entre enamoramiento y amor, pero bueno, que ese estado o ese amor que la persona siente hacia la otra sea producto pues de una actitud tendenciosa, engañosa, manipulativa de parte de la otra persona. Siento, digamos, frente a esa situación que convendríamos que la persona está enamorada, ¿no? Que ama a esta otra persona a pesar de haber sido manipulada. Entiendo que hay toda una discusión, digamos, de la metafísica, del amor. La pregunta, por ejemplo, de si es relacional necesariamente, de si para poder hablar de amor genuino tienen que estar las dos partes vinculadas en esto, que ya en el caso que estoy analizando humano-robot, seguramente no podría irse uno por una comprensión así del amor. Creo que estoy partiendo de la idea de que una persona puede amar a otra y puede estar como enamorada de otra, puede amarla, digámoslo mejor, sin que la otra persona lo haga, sin que la otra persona la ame de regreso. Sé que hay
comprensiones del amor, donde el amor genuino es cuando es un amor correspondido y cuando es un amor correspondido además en una naturaleza similar. Pero en este entendimiento, digamos, sería un amor igual de genuino que el de una persona que lo experimentara a partir de la manipulación de otra persona. En este caso sería la manipulación, por decirlo así, o la implementación de estos rasgos que disparan nuestros, digámoslo, módulos de cognición social o nuestras capacidades de cognición social. Ahora bien, esto puede ser muy bueno en muchas direcciones, ¿no? Digamos, la implementación de estos sistemas, como lo dices, digamos, también están dirigidos a un asunto comercial, hace que las personas quieran pasar más tiempo allí enganchados en estas interacciones, pero también tiene su lado positivo, digamos, tiene toda una beta que también se ha venido explorando, y es cómo eso le genera bienestar a las personas, ¿no? Digamos, las personas solitarias, poder tener estas interacciones de corte social, aunque sea con un robot, genera un bienestar, genera una compañía, genera una motivación. Por ejemplo, estudios de cómo estos señores adultos están más dispuestos a salir a caminar al parque si les acompaña un robot, y aún más si estos robots les hablan de una manera, digamos, que les da la percepción de que hay una comunicación individualizada, personal, etcétera. Entonces, allí podemos decir que hay un bienestar que se le está generando a estas personas. Quizás uno podría decir, bueno, es producto de una manipulación. No lo sé muy bien, tendría que pensar mejor si uno podría decirlo en esos términos, pero podemos, digamos, de alguna forma, al analizar costos y beneficio, pensar, bueno, la persona está mejor después de esas interacciones que de no tenerlas. El tema, claro, es cuando pues ya no tenemos algo que le genere solamente bienestar, sino que genere unas relaciones de codependencia, o que generen pues unos vínculos afectivos con una máquina que fue diseñada por una compañía particular. Y bueno, a mí se me hace que, como lo dices, el asunto interesante, y también conectando con lo que decía Raimundo, como esto ya sucede, quizás un asunto interesante es formular estos constreñimientos éticos, que también ya es algo que se está haciendo respecto al desarrollo de robots sociales, de tal manera en que digamos, tomemos en cuenta esta susceptibilidad, esta vulnerabilidad humana a engancharse socialmente, pero además eso va a implicar engancharse con nuestras emociones y nuestros afectos sociales más fuertes y que más nos compelen, ¿no? Muchas gracias por la pregunta. Sí, yo no tengo dudas acerca de la utilidad de los robots sociales. Yo soy partidario de que existan los robots sociales y que se usen para personas con depresión y todo ese tipo de robots de compañía. Pero cuando se trata del amor romántico, creo que lo máximo que podemos decir hoy en día es que es un amor tóxico, si pensamos en esa idea de manipulación. Y vale, muchas gracias. Gracias. Bueno, pues no sé si alguien más tenga algún comentario, alguna pregunta. A ver, Yasmín. Hola, buenas tardes. Gracias por la plática. La verdad es que me parece sumamente interesante. Yo tengo una pregunta. ¿Qué tan pertinente consideras tú incorporar la perspectiva de género en los desarrollos tecnológicos y su implementación ya en usos sociales muy concretos? No sé, yo leía algún artículo hace poco donde se hablaba de por qué es que los asistentes virtuales normalmente tienen o predomina la voz femenina. O incluso cuando tienen esta posibilidad de tener una voz masculina, se encuestaba a la gente y decían que cuando era una voz masculina, bueno, sentían que estaban ordenándoles, y que mientras era un asistente con voz femenina, lo sentían como más cómodo. Además de que hablaban de este fenómeno que se daba donde ciertas personas empiezan a tratar a sus asistentes virtuales de manera cuasi despectiva, o sea, como diciéndoles groserías y demás cuando se refieren,
a ellos, y que era como una manera un tanto peculiar de empezar como a humanizar, tratar estas máquinas como humanos, al referirte de manera, no sé, decirle como improperios ahí, Alexa, a Siri y cuestiones así. Entonces yo preguntaría, sobre todo ya que tú nos presentas algunos estudios que han analizado las representaciones que se hacen en torno a la incorporación de estos robots, ya sea en la ficción o en el campo de la realidad, bueno, en lo cotidiano, ¿qué tan necesario sería incorporar estas perspectivas de género para evitar que estos desarrollos tecnológicos sigan replicando pues, las violencias y marginalidades que ya operan en la sociedad? Gracias, Yasmín, por tu pregunta, muy interesante. Creo que, digamos, la respuesta sencilla es sí, va a enriquecer mucho la perspectiva de género sobre estos asuntos. Quizás a mí lo que me parece, uno puede, bueno, por supuesto uno siempre puede poner su atención y enfocarse en diferentes aspectos de las cosas, pero algo que a mí me parece muy interesante en esto no es cómo, digamos, pues, bueno, muchos de estos estudios de la interacción humano-robot están promovidos por la industria, ¿no? Son básicamente, muchas veces son, pues sí, como estudios que están siendo alimentados por el capital que diseña estas máquinas y a quienes les interesa conocer más sobre cómo podemos interactuar con máquinas con un objetivo comercial, ¿no? Entonces vale la pena como tener eso, que también en la intervención Andrés Páez lo dijo con mucha claridad. Y en ese sentido, digamos, va a ser interesante observar cómo esos logros comerciales, cómo es que un éxito comercial va a depender de cuestiones de diferencias de género, diferencias de género vinculado o asociado, como esto del tono de voz, como esto que señalas a las personas que les parece más cómodo colocar en sus asistentes digitales. Digamos, como la construcción de esos dispositivos viene con este interés comercial, han encontrado, pues sí, ¿qué significa eso para la teoría de género? ¿No? Que está la otra línea que tú señalas, ¿no? Y es incorporar una perspectiva de género en esos constreñimientos éticos de la industria, de tal manera en que en el diseño de estas máquinas, como tú decías, no se repliquen, digamos, cuestiones de opresión estructural o de alguna manera que lo sigan apoyando. Veo esa línea, pero también me parece interesante esta otra, y es viendo esos avances o viendo esos estudios, ¿qué nos puede señalar eso acerca de la comprensión social del género o la manera en la que, pues sí, las sociedades contemporáneas piensan sobre estos temas? Algo interesante sobre esto fue ver cómo en los medios, en estos estudios que analizan cómo se perciben las relaciones humano-robot, ver cómo, digámoslo así, en los medios de ficción, en las historias, en los cómics, en los mangas, es más, digamos, hay como está menos estereotipado en términos de género estas relaciones humano-robot. Y bueno, ese será como el tipo también, supongo yo, de cambio social a los que habría que colocarle un ojo, ¿no? De cómo, si es que, así como de alguna manera hemos creado como este estereotipo de hombre adulto digamos, algunas problemáticas en su socialización, quizás por algunos temas de salud mental, que tiene, digamos, una relación con un robot estereotipadamente sexual femenino, ¿no? Como que esa imagen estereotípica, digamos, estaremos a la expectativa de si como sociedad construiremos otras formas de relación humano-robot que vinculemos con relaciones afectivas que involucren, digamos, a la feminidad, que involucren a las mujeres, que involucren a las personas trans de una manera más decidida, ¿no? Eso es como parte de lo que habrá que esperar. Muchas gracias.
Gracias a ti. Sí, también, o sea, me parece muy pertinente esto que mencionas de la industria, porque se decía que dentro de la industria, cuando se está hablando del desarrollo de robots para fines sexuales, normalmente en los hombres no se buscaba tanto la interacción, mientras que en los desarrollos que se estaban haciendo con robots pensados hacia mujeres, se buscaba más la interacción, incluso el proceso de escucha, ¿no? O sea, como esta parte que socialmente tal vez puede ser asociada, se nos ha cultivado hacia las mujeres, ¿no? Como esta afectividad que se busca no solamente dentro del proceso o el acto sexual que este podría llevar. Y que también señalaban, esto había frenado en gran medida las posibilidades de crear estos tipos de robots porque no había un público tan grande al que pudiera atender, dado que todavía existen estos tabús en torno a la libertad de sexualidad, o sea, este ejercicio libre de la sexualidad y demás. Y en este sentido me preguntaría también en qué medida estos robots llegarían a gestar relaciones. Tú lo mencionabas, en muchos escenarios se habla de que quienes entablan relaciones son varones y estos varones tienen problemas de relación social con otras personas. Y entonces los robots emergen como una especie de paliativo ante estas dificultades de interacción social que presentan. Yo me preguntaría qué pasa con personas que se declaran como no interesadas en el sexo, ¿no? Y que de pronto les es difícil tener relaciones afectivas con otras personas que puedan compartir como este vínculo, aun cuando no exista como esta interacción, y en qué medida también estos robots podrían surgir para ciertos públicos que atraviesan ciertas situaciones que al menos dentro de la sociedad hoy en día no se consideran tan comunes o tan cotidianas. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por tu comentario. Bueno, Jesús Antonio. Hola, hola. Pues me parece muy interesante la exposición. Dejen pongo la cámara. Ay, no me veo. A ver, espérenme. ¿Ya me veo? No, ¿verdad? ¿Y ahora? Todavía no. A mi compu tan chafa. A ver, ahora sí debe. Ya, esta es la. Sí. Ok. ¿Qué tal? Hola, hola. Mucho gusto. Bueno, yo había trabajado un poco sobre la relación humano-robot desde el punto de si teníamos algunos compromisos pues con ellos, como, bueno, a partir de un estudio pues de cómo sí podemos pensar que son seres sintientes, ¿no? Como lo que mencionabas de la empatía. Y pues que sí hay un efecto, que sí creemos que sí nos vinculamos con estas herramientas inteligentes, nos hemos podido llegar a relacionar. Y bueno, yo no había considerado el utilizar el concepto de amor como una forma de abordaje de estas relaciones. Sabía de los usos terapéuticos, eso me parece un súper punto a favor, ¿no? Los robots para el cuidado. Pero creo que para que esto se expanda bastante, o sea, yo lo que imagino es las cosas que puede solucionar esto. O sea, en la medida que se masifique, es porque se ve como algo deseable, ¿no? Como una solución a ciertas cosas o cierta facilidad para las personas que no tengan, pues, no sé, el tiempo, los recursos, no sé, para iniciar todo este cortejo que requiere tiempo, dinero, ¿no? Cuando tú inicias una relación amorosa con el otro, pero no sé hasta qué punto sea de verdad una solución y no sé hasta qué punto sea amor, por más que en sus efectos sea indistinguible. Yo lo concibo como muy dinámico, una relación amorosa, como muy dinámico, y siempre la idea de que se puede terminar debe estar presente, pero
cuando tú te relacionas así con un robot, pues sabes que pues, siempre va a estar, ¿no? Y eso no sé si tire el concepto de amor o no, pero bueno, me parece muy interesante y me parece muy pertinente discutirlo por las soluciones que a corto plazo pueden dar este tipo de relaciones, evitar cuadros de depresión y pues en el ámbito del cuidado también me parece súper, súper relevante. Bueno, Muchas gracias. muchas gracias. Muchas gracias por tu intervención. La verdad es que no lo había pensado yo esto desde esta perspectiva de una solución del amor hacia los robots como la solución a un problema, pero me parece interesante, digamos, incorporar esa mirada que sería como, quizás como en términos más sociales o sociológicos, no sé, pero también en términos de salud, como lo planteas. Bueno, pensar si es una solución a qué. Mi perspectiva era un poco más como en el sentido de señalar cómo esto puede generar unos escenarios de, digamos, de potencial manipulación, tal vez, de parte de la industria, y cómo esto nos lleva como a unas reflexiones éticas de cómo constreñir digamos, la implementación de estos disparadores de nuestros sistemas afectivos, por decirlo así. Pero me gusta también pensar cómo verlo de esa forma. Sobre el hecho de que si durará para siempre y de si esa es una característica, por decirlo así, constitutiva del amor, me parece interesante pensarlo. No lo he pensado. Supongo que en principio no habría por qué pensar que la característica de que siempre suceda con estas relaciones, ¿no? Podría ser que no fuera así, digamos, pero habría que pensarse más. Muchas gracias, Jesús. No de que, pues digo, yo lo menciono desde mi experiencia que pues uno sabe pues, que es finita una relación y eso va a, a detonar muchas de nuestras actitudes, muchos planes, y pues, no sé, creo que dependencia, bueno, muchas cosas buenas y malas, ¿no? Pero sí, el hecho de que la persona pues no dure para siempre bueno, creo que es una parte constitutiva de lo que es el amor, ¿no? O bueno, no sé ustedes qué piensan. Sí, habría que ver si igual una máquina de estas es una máquina que dure para siempre, pero entiendo lo que está señalando, ¿no? La vulnerabilidad de la relación es distinta, la manera en la que se concibe, las condiciones en las que termina la relación son muy distintas. Voy a tomar nota de esa cuestión. Muchas gracias. No, muchas gracias, un gusto. David, pensando, bueno, escuchando un poco a todos y pensando en general, digamos, el asunto, un problema que yo percibo es que en realidad, o sea, como que visiones sociales de la situación va a haber muchas, ¿no? Y muy diferentes. O sea, dentro de una misma sociedad, o sea, por ejemplo, nosotros, ¿no? Que vivimos aquí, por decir, en la Ciudad de México, ¿no? La manera en la que cada quien entiende el amor, supongo que varía muchísimo y que entonces eso hace que haya muchos actores participando en el desarrollo de estas tecnologías, ¿no? O sea, están las empresas que te ofrecen los servicios, el problema específico que se quiere tratar de resolver, alguna visión científica sobre, ¿no? Porque sí es mejor que los adultos mayores estén acompañados por un robot que parezca humano a uno que no parezca humano, por ejemplo, pero, ¿no? Son como demasiadas fuentes, ¿no? De la relación, que a mí me parece que puede hacer muy complicado como pues llegar a una definición última de qué se va a entender por amor, por ejemplo, ¿no? O como una visión estandarizada de algo, ¿no?
pero eso pues también va a abrir problemas con respecto a ciertas cosas, ¿no? O sea, como cómo vamos a poner límites legales a lo que las empresas pueden ofrecer o no, por ejemplo, ¿no? Y lo digo porque estaba pensando en uno que escuché en el radio el otro día, que con realidad virtual te van a ofrecer como que tengas hijos, ¿no? Si, o sea, no quieres tener hijos biológicos, pero pues puedes pasar por todo el proceso con una máquina de realidad virtual. Y bueno, ¿no? Y además ahí tú decides cuando ya no quieres el servicio, ¿no? Por ejemplo. Pero pues si lo vas siguiendo, puede ser desde que el bebé nace y pues cómo va creciendo los años conforme van pasando, ¿no? Hasta donde tú quieras, digamos, ¿no? Y eso, por ejemplo, o sea, no sé, o sea, como pensar, está bien, está mal, o sea, ahí se vuelve mucho más nebuloso el asunto de por qué alguien querría tener eso, por ejemplo, ¿no? O como adquirir un servicio así y decir, ah, pues sí tengo a mi hijo, pero pues es mi hijo virtual, ¿no? Y yo establezco esta relación con él así de cariño paternal, cuando en realidad el hijo es completamente una máquina, bueno, sí, ¿no? O sea, no tiene ninguna existencia biológica y como real, pues cómo son los hijos realmente, y que además se vuelve pues súper unidireccional, o sea, el papá decide cuándo lo prende, cuándo lo apaga, ¿no? O sea, una cosa muy, muy extraña, que no es que sea un problema, creo, para la máquina, pues, porque pues la máquina no desarrolla emociones ni procesos biológicos como lo hacen los humanos, pero que sí puede serlo para el humano, ¿no? O sea, ¿qué tal si en lugar de estar resolviendo un problema, como podría ser un caso de depresión o de lo que decíamos, ¿no? Las necesidades de cuidado y eso, más bien estamos generando otro y estamos también potenciando que los seres humanos desarrollen estas dependencias extrañas, ¿no? O sea, como otros problemas mentales. Pero, por ejemplo, en casos como esos, ¿en donde podríamos decir, pues aquí hay que detener a los que ofrecen estos servicios y decirles, bueno, no, o sea, no puedes como pasar esta línea o así? También se ve como muy, muy difícil, ¿no? Pero no sé tú cómo veas estos escenarios. Pues está muy interesante esto que me cuentas del servicio de proveer hijos virtuales, me parece fascinante. Eh, Porque es la pregunta del amor, pero no como el amor romántico, sino el amor filial. Y digamos, el amor o el tipo de amor que vinculamos con esto que he mencionado, pues es como solamente una forma de problematizar el asunto, ¿no? Está también relaciones como el de la amistad, ¿no? El de vinculación, esa vinculación como de corte familiar, me parece que está tremenda. Supongo que hay que pensar más sobre bajo cuáles serían los argumentos en que uno podría establecer, como tú dices, de que hay que detener, ¿no? Porque siempre estarán las personas que piensan que si hay quienes lo quieran o quienes les parezca buena idea hacerlo, pues están en su libertad y en su capacidad. Sí, yo creería que habría que hacer un balance de los riesgos a la salud, ¿no? A la salud mental, y a partir de ahí como hacer ¿no? un panorama más informado sobre los pros y contras. Pero sí, es muy interesante. Muchas gracias, Karen. Oh, gracias. Raimundo. Como tú conoces mejor estos trabajos, te quería preguntar, David, ¿sabes el contexto de Carrie Jenkins, la que escribió el libro sobre lo que el amor podría ser? Y tal vez no todos lo sepan, pero alguna gente le dijo, Carrie, tú no puedes estar enamorada de dos hombres al mismo tiempo. No puedes querer tener dos esposos. Y para mí parte de lo que su proyecto es decir, tenemos que liberarnos. Si alguien te dice, tú no puedes enamorarte de un robot o de un animal, o para los que crecimos con Joan Manuel Serrat, de un maniquí de cartón piedra,
tenemos que decirles, te falta imaginación. Por supuesto que puedo. Y ya sé que alguna gente me va a decir, pero espérate, eso no cumple la expectativa social. Y en parte creo que la estrategia es decir, pero las expectativas sociales son transitorias, cambian, dependen del lugar y fecha, dependen de muchos factores. Tenemos que tener una idea de amor tan amplia que permiten que entendamos, y ella dice que incluso logremos componer problemas en nuestras relaciones amorosas, incluso con robots. Para allá veo el proyecto, y por ello es muy importante no olvidar que ese aspecto que sí existe, social, del amor, es en gran medida convencional. Que hay también otro aspecto que es el biológico, que ella también menciona, pero que de nuevo no es todo el fenómeno. Entonces, si estoy entendiendo bien, David, ¿qué es lo que procede ahora? Tener una noción de amor para poder ser utilizada provechosamente cuando hablemos de amor entre humanos y máquinas, que pueda tomar en cuenta más factores, que no se limite nada más a lo que la sociedad espera que yo como mujer haga, que tenga un amor para un solo hombre. Y Carrie dice, no, ¿por qué? ¿Cómo le llama ella? El poliamor. También es una realidad. Entonces, meter más dimensiones. Los aspectos culturales del amor, que no son ni biológicos ni sociales. Los aspectos psicológicos, los aspectos económicos, todas las diferentes facetas del amor para prevenirnos de que alguien nos diga, eso que está ocurriendo no puede ocurrir. ¿Tú crees que ese sea el futuro de la metafísica del amor? Una noción más realista, pero también más rica, más que contemple más aspectos del fenómeno y no se quede solamente en la función social o la evolución biológica, sino que tome en cuenta que enamorarse son muchas cosas al mismo tiempo y de muchas maneras distintas para cada caso especial, para la misma persona o para diferentes miembros de la comunidad y diferentes comunidades en tiempo y espacio. Ese enriquecer el fenómeno para hacerle justicia. ¿Crees que por allá es por donde nos tenemos que ir? Para poder incluso decir, miren, de entrada no podemos decir que alguien no se puede enamorar de un pedazo de cartón piedra. ¿Qué opinas? El epígrafe de Serrat va a ser muy interesante. Me gustaría, antes de responder, me gustaría preguntarle algo sobre su intervención para yo tenerlo más claro. Cuando hablas de elementos culturales, ¿no? Como de estos otros elementos, como ¿cuáles tienes en mente para tener bien la idea? Por ejemplo, cuando una niña mexicana aprende qué es enamorarse, le presentan ciertos ejemplos que normalmente son de la cultura popular de clase media del siglo XIX, de la parte de Europa del oeste. Pero es muy diferente si una niña japonesa aprende qué es enamorarse, o si una niña tamil lo aprende, es muy diferente. Así una niña budista lo aprende. ¿Qué es enamorarte? Entonces, eso no es las funciones sociales, eso es otra cosa. Y tampoco es nada más el aspecto biológico que podrían tener en común. Entonces, por ejemplo, a la niña mexicana le pueden hablar del príncipe azul, que es una cosa rarísima, que no está en otras culturas.
Pero si te vas a algunos pueblitos de la provincia mexicana, no tienen ese tipo de cosas descabelladas, pero tienen una noción de enamorarse también. Pero tienen otros ejemplos. Entonces, para una persona en Tabasco, la Xtabay tiene una presencia que no tiene para un niño en Ciudad Juárez. Y la idea de amor tiene otras connotaciones. Por ejemplo, la idea del amor trágico, del Romeo y Julieta, es una idea que no tenía ningún sentido para los romanos. Teníamos a Tisbe, la idea de los amantes que por accidente uno se ahoga y cosas así. Pero no hay el joven Werther. Entonces, cuando Cátulo se enamora de Lesbia, la insulta. O sea, hay diferentes maneras de concebir el amor entre los griegos clásicos y los griegos modernos, entre los romanos imperiales y los romanos del 2022. Y depende de en qué colonia vivas de la ciudad, la noción de amor que tienes. O sea, son muchas culturas y cada una favorece ciertos énfasis y ciertos aspectos que en otra cultura pueden completamente no estar presentes. Mientras que la parte biológica tiende a ser mucho más uniforme. También hay diferencias de tiempo y geografía, pero no son tan acentuadas como las culturales. Y muchos de los culturales simplemente, ¿qué telenovela está de moda ahorita? Y es lo que las niñas aprenden a enamorarse de esa manera. Entonces, hubo un tiempo en los 60 donde si una muchacha de clase baja tenía sexo, se tenía que enamorar, porque era la única manera de que psicológicamente lo justificara. Pero eso va cambiando. Eso fue hace 60 años. Muchas mujeres mexicanas ya no piensan así. Y eso me llama la atención el reporte Hyde, donde habla sobre las fantasías de las mujeres y cómo cada generación tiene sus propias fantasías y su manera de interpretar el amor. Entonces, una mujer en los 60s, ese es el reporte Hyde, lo que respondieron las mujeres al cuestionario fue: yo fantaseo en que un hombre me domine, porque de esa manera no tengo responsabilidad. Pero cuando vuelve a hacer el cuestionario 20 años después, se encuentra con que las norteamericanas ya no están pidiendo ser la víctima. Ahora están pidiendo ser una persona más en términos de igualdad. Entonces, ¿qué es enamorarse? Aceptar la submisión, como dice Carmina Burana, tota tibi sub me. O bien, enamorarse significa estar dispuesto a convivir contigo en términos de compañero y apoyo mutuo. Son muchas diferentes formas de amor, culturalmente cambiantes, porque cambian en cuestión de unos cuantos años, aunque ni la función social ni las características biológicas se hayan modificado gran cosa. Por eso me parece que si vamos a tomar en serio este proyecto de Carrie Jenkins, tenemos que tener una visión mucho más multifactorial, ¿no? De todos los diferentes aspectos que hacen que alguien considere que se ha enamorado o se está enamorando. Y hay, para mí, el ejemplo más bello era Mauricio Garcés, allá a principios de los 60, diciéndole a una muchacha hermosa que veía de pronto: ya siento que te amo. Y bueno, era una cultura mexicana distinta. Espero que hayamos mejorado con respecto a la noción de amor de Arturo de Córdoba. Entonces, ¿qué opinas, David? ¿Cuál es el trabajo pendiente? Sí, me da mucho gusto esto último que dice. La verdad, sí estaría de acuerdo en que el proyecto, y por eso está bien traer a colación, digamos,
el contexto específico personal de la filósofa, ¿no? Porque además es parte de su proyecto político y ella es parte de la manera en la que ella plantea su obra filosófica, ¿no? Entonces, también por eso se trae a colación y me parece que está bastante bien y estoy de acuerdo en que en últimas lo que se busca es, como dice una versión más enriquecida, que es algo así como una normatividad más laxa o una normatividad, digamos, respecto al término o respecto a nuestra comprensión del amor, que, y seguramente esta es la perspectiva, ¿no?, de Jenkins y que es hacia donde puede jalar, que busca no discriminar, ¿no? O que busca no trazarle pues unos límites a las personas que expresan pues unos afectos y decirles, no, eso no puede ser, ¿no? Como lo decía, hay que buscar. Y entonces ahí, digamos, así como en el caso del el libro de Jenkins, donde está, digamos, enfilado hacia pensar cómo las relaciones poliamorosas pueden y cada vez más pueden pensarse como relaciones de amor genuino, y de alguna manera ese proyecto, si se quiere teórico, lo que busca es darle un soporte o un apoyo a estas comunidades o a estas personas de carne y hueso que experimentan eso. Quizás este proyecto esté encaminado hacia otro tipo de grupos sociales muy de nicho, ¿no? Muy limitados, si se quiere, y más, digamos, más hacia el presente, en el que estas situaciones afectivas se den, ¿no? Y que se dan, pero que son vistos como pues unas expresiones psiquiátricas casi, o como unas formas de ser como unos parias, ¿no? Siempre cuando uno ve además estos documentales de personas que viven con sus robots sexuales o con sus muñecas, como que siempre los pintan como unos, pues como unos hombres perturbados, básicamente, ¿no? Y entonces quizás el proyecto tenga digamos, ese parentesco de pues establecer maneras de comprender que los afectos humanos suceden de unas formas diversas, múltiples, complejas. Me gusta mucho esta idea de los múltiples factores, ¿no? Porque como que me había cautivado esto de, ¿no?, de lo biológico y lo social y como esta explicación dual, pero ya veo con estos ejemplos que nos da que sí es relevante, que sí va a ser muy importante estos otros elementos que están allí alrededor de nuestro concepto del amor, y que no es solamente biológico, que no es solamente relacionado con la función social. Supongo que hay un espacio, digamos, como para pensar qué tanto esos elementos culturales tengan de estos otros, ¿no? Como, por ejemplo, qué tanto en la imagen del príncipe azul hayan unos, digamos, como unas características de un papel, ¿no? Del hombre que salva, que rescata, que lleva, que además es un príncipe, no es el cantinero o el zapatero azul, ¿no? Y ya la idea de que sea un príncipe ya habla como de una estructura social. Bueno, pensaría que hay como un amplio espectro allí como de espacio para pensar esto, y me voy, digamos, con esta idea de qué otros elementos va a valer la pena incorporar al análisis, de tal manera en que podamos pensar sobre todo, y esto me parece muy bueno este énfasis también que se hizo, en los casos que ya conocemos de estas situaciones, ¿no? O sea, los casos que nos parecen como más cercanos a lo que podríamos pensar como un amor, ver allí, hacer como estas evaluaciones, ¿no? Se da este elemento biológico, se da estos elementos culturales, ¿no? Porque también está esto de cómo son estos robots, las figuras antropomórficas que tienen, va a tener mucho de estos rasgos culturales que se vinculan con las expresiones amorosas, además idealizadas, son feminidades además muy idealizadas, muy de un cierto tipo de cómo son representadas las parejas. Bueno, entonces me voy con eso muy agradecido para enriquecer el trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Raimundo David. Fíjate que yo tengo muchas veces, cuando pienso en el papel de la tecnología, ¿no? Y sobre todo enfocado en el asunto de este seminario que tiene que ver con los desarrollos de inteligencia artificial,
a veces llega un punto en el que el problema que se me presenta es como si de verdad es muy diferente a lo que había sido antes, ¿no? O a los problemas, o sea, como desarrollos tecnológicos anteriores, ¿no? Y creo que pues es una pregunta que todavía es muy difícil de responder porque en realidad no sabemos, o sea, estamos metidos en el mero momento, ¿no? En el que se está gestando todo esto. Entonces, como que es muy difícil evaluar si hay como diferencias significativas, esenciales, así, con desarrollos tecnológicos anteriores o no, y que tal vez necesitamos un poco más de tiempo para poder saberlo, ¿no? Pero pensando ahorita, bueno, en todo lo que ha salido en la discusión, o sea, me parece interesante porque por un lado, creo que es un problema que en un sentido no es nuevo, o sea, que ya, ¿no? O sea, en nuestras relaciones con la tecnología, pues las personas, ¿no? Pues, digamos, si entendemos el amor como este desarrollo de sentimientos y como esta parte biológica que nos explicaste al principio y bueno, asociado con estos otros elementos sociales, pues siempre ha existido eso, ¿no? O sea, cuando yo me imagino que antes cuando aparecieron los coches, esto del amor que la gente le tenía a sus coches, por ejemplo, ¿no? Podría ser un caso similar, ¿no? O sea, todavía hay gente que es así, ¿no? Como que cuida muchísimo su coche y que, ¿no? Todo, o sea, como que transmite a él, ¿no? Estos sentimientos. O los coleccionistas, ¿no? Que guardan, ¿no? Sus cosas. Y bueno, y que se relaciona también con otro problema, o sea, con otros tipos de seres vivos por los que también podemos desarrollar emociones, como los animales o como las plantas. O sea, como que ahí un problema es si hay o no una diferencia significativa entre, por ejemplo, amar personas, amar seres vivos y amar en general seres tecnológicos, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, no me parece que eso sea muy nuevo, por lo que ya te decía, ¿no? O sea, como que parece que siempre ha existido el amor a los productos tecnológicos que nosotros mismos creamos. Pero, por ejemplo, en el caso de pues de los desarrollos de inteligencia artificial y todo este asunto que cada vez se pueden parecer más a cómo somos los humanos, que pueden generar como esta ilusión de que no te estás relacionando con una máquina, sino pues con una persona, si eso sí no es riesgoso y que eso podría ser a lo mejor un elemento que sí es como nuevo en esta incursión tecnológica, ¿no? Pues porque ahí sí, a lo mejor, o sea, nosotros que todavía estamos muy al principio, ¿no? De cómo se están desarrollando, pues nos damos cuenta y todavía las máquinas no son tan perfectas, pero ¿qué va a pasar en algunos años en los que a lo mejor sí ya sea imposible distinguir a un robot de una persona, ¿no? O sea, a mí sí me parecería un cambio muy fuerte, como decir, me estoy enamorando de alguien y no sé si es un robot o una persona, por ejemplo, ¿no? O sea, como que al menos eh, no me parece, o sea, en este momento no me parecería bien generar un vínculo así tan fuerte con una máquina, pero pues qué tal si hay un momento en el que ya ni siquiera podamos decidirlo, ¿no? Y eso creo que podría ser un problema. Y el otro problema que sí tengo, que no sé muy bien en dónde meter, o sea, es como una cuestión tal vez sí metafísica, pues no sé, a lo mejor tú que has estudiado más, lo ubicas un poco mejor. El problema de la reciprocidad, o sea, sí me parece que aunque, o sea, es claro que nosotros podemos desarrollar emociones por otras personas y por otras cosas y lo que sea, pero como que cuando nos relacionamos con los demás, también esperamos que en alguna medida las otras personas terminen sintiendo algo por nosotros, ¿no? Y a lo mejor no necesariamente lo mismo, pero también eso es algo que termina siendo importante, creo, en las relaciones humanas, ¿no? O sea, como que vaya de los dos lados. Y que en ese establecer relaciones humanas, pues justo hay un montón de cosas que pueden ser muy imperfectas, ¿no? O sea, como desde un punto de vista científico, pues porque nadie es perfecto, ¿no? Pero pues que parte de nuestra vida en sociedad, como consiste en aprender a manejar eso, ¿no? Y como a ir, o sea, y creo que un riesgo que hay con la tecnología nueva es que se vuelva o sea, si solo nos relacionamos con los robots como con nuestros parámetros, pues corremos el riesgo de perder también la capacidad de relacionarnos con las otras personas, ¿no? Porque pues podemos como simplemente decir, pues yo con el robot hago lo que yo quiera y obviamente pues no podemos hacer eso con otras personas, ¿no? Pero no sé tú cómo veas
elementos pues en la discusión. Ya, muy bien, muchas gracias, Karen. Pues mencionas varios elementos, voy a tocarlos un poquito, quizás superficialmente. Mientras te escuchaba, pensaba sobre esto que mencionabas ¿no? del asunto gradual entre las máquinas. Si cuando alguien, digamos, refiriéndose a otra persona, dice, no, es que Ernesto ama su coche, ¿no? Y de verdad lo ama, o sea, lo cuida a un punto, digamos, muy exacerbado, es detallista, es cuidadoso, quizás es un afecto muy especial porque fue un coche que heredó de su padre, o el coche que le dieron en su adolescencia, y uno entiende la expresión, pero sospecho que no nos estamos refiriendo a lo mismo, sino allí hay como unas disposiciones afectivas como de cuidado, de valorar, de que es importante. La noción aquí o un punto clave es el de la interacción social, ¿no? Que es hacia donde va esta evidencia y que es lo que como que nos invita a pensar que nuestros sistemas cognitivos, psicológicos, afectivos, están digamos, son de tal manera en que dados ciertos disparadores de ciertos estímulos, están listos para activarse. Y entonces eso nos lleva al tema de los animales, porque con los animales sí sucede eso. O sea, con los animales sí ciertos rasgos digamos, pensemos no sé, en los animales de compañía, ¿no? En perros y gatos, y porque además son con quienes estamos más familiarizados, ciertas, digamos, respuestas de ellos también en nosotros, digamos, disparan esos estados cognitivos de interacción social que nos hacen disfrutar además mucho de esa interacción. Y uno podría pensar, allí estamos siendo manipulados, ¿no? Justamente como conectando con esta pregunta que nos hacíamos respecto a los robots, ¿no? En el caso de los robots hay un diseñador, seguramente hay una compañía que quiere tener un provecho económico y en ese sentido podemos sospechar que haya una intuición de manipulación. No sé en el caso de los animales, si en las relaciones de coevolución con los animales de compañía, uno pudiera pensar que estos animales que han desarrollado estos rasgos que para ellos han sido adaptativos de tener la capacidad de disparar en nosotros estos estados de interacción, de estos estados psicológicos, afectivos, que hacen que nos vinculemos con ellos, que queramos tenerlos cerca, que queramos cuidarles, etcétera. Si eso se puede llamar manipulación o no, pues no estaría no sé muy bien, pero sí, digamos, hay una historia de por qué esos disparadores de nuestros mecanismos están allí, ¿no? Y allí están, pues, quienes estudian esta relación en términos de coevolución. Entonces, en ese sentido, sí puede estar sería un poco más similar, ¿no? Porque estaríamos interactuando con una entidad que nos permite involucrarnos en términos de compañía social, ¿no? Y ya de que entonces si nos podemos enamorar de un animal, no sabría cómo seguir a partir de ahí, digamos, sospecho que habrán cosas por leer y por investigar para avanzar en eso, no dudo que haya gente que lo ponga a su propia experiencia en esos términos, y bueno, muy, muy interesante. Y sobre la reciprocidad, pues allí también podría haber un tema pues valioso, decía yo hace un rato que si se considera o si se opera bajo una metafísica según la cual el amor es una relación recíproca entre dos personas o el amor en su expresión más potente o en su expresión, digamos, más valiosa o no sé. Si se para uno desde esa perspectiva, pues esto no va a tener lugar. Quizás desde esa perspectiva habría que solamente hablar de enamoramiento o de este estado como más que uno puede individualizar. Sin embargo, pues desde otras perspectivas, parece que no nos queda tan extraño pensar esto que se vive cuando se ama sin ser amado, ¿no? Como que nos hace, o por lo menos me ha pasado, ¿no? De que el amor no recíproco parece una experiencia no muy alejada de nuestras vidas, como para pensar que quizás el amor se pueda vivir en solitario. Y bueno, también uno podría establecer diferencias clave y cruciales entre esas circunstancias, ¿no? El amor no recíproco y el amor recíproco quizás sea
y habrán quienes lo argumenten. Es como, hay una diferencia, digamos, clave y central. Cuando nos estamos hablando de estas relaciones hacia robots, estaríamos hablando de un amor que no es recíproco, no se trata de la mente hipotética del robot o de los afectos. No, aquí estamos en esta perspectiva sobre todo pensando en estas personas humanas que ven sus mecanismos psicológicos y afectivos involucrados con una máquina en un contexto social que les hace como, ¿no? Integrarles a sus dinámicas de vida, ¿no? Algo así. Muchas gracias, Karen. No, pues muy interesante. Pues ya estamos acercándonos al final, así que Raimundo y Jesús, si dicen algo muy breve, estaría muy bien. Para ti, Karen, como te interesa el problema de la persona que se enamora de un androide sin darse cuenta de que no es ser humano, nada más quería recordarte que se cumplen los 205 años de que Hoffman publicó su gran librito, Las piezas nocturnas, Die Nachtstücke, y una de ellas, Der Sandman, habla sobre un hombre que se enamora de una androide, una autómata, sin darse cuenta. Y es un maravilloso estudio del desarrollo de esa relación. Es en lo que se basó después de Lee para el ballet Coppelia o Offenbach para los cuentos de Hoffman. Uno de los segmentos es ese. O sea, es un muy hermoso estudio precisamente de eso que a ti te interesa, Karen, de qué pasa cuando fallamos nosotros el test de Turing y no nos damos cuenta de que era un androide. Nada más eso. Muchas gracias. Igual si me puede poner en el chat el apellido del autor. Sí, enseguida. Muchas gracias. Gracias. Sí, Jesús. Sí, bueno, ahorita con lo que mencionaban, bueno, a mí lo que me hace mucho ruido, sé que hay mucha diferencia entre el amor y la industria del entretenimiento, pero me parece que con las nuevas tecnologías, por ejemplo, el éxito que tuvo Netflix, es posible ajustar los detonantes de las emociones, por decirlo así, ¿no? O sea, es posible hacer un micro-targeting y darle al cliente lo que le satisface. Y bueno, en apariencia, pues estamos haciendo un buen uso de nuestra libertad porque pues nadie te obliga a ver cierta serie y nadie te va a decir paga Netflix. Sin embargo, por otro lado, me pregunto hasta qué punto se está viendo o hasta qué punto se está promoviendo un uso de esta libertad, o si realmente se puede llamar libertad, el atender, bueno, el crear un producto que detone nuestras, pues no sé, nuestra parte biológica, que responda socialmente a lo que nosotros queremos, por ejemplo, como decían, un príncipe azul o no sé, algo, pues que sea atractivo para nosotros, ¿no? Pues me llama mucho la atención si realmente estamos ejerciendo libertad sobre eso o no, o al no haber un grado de responsabilidad ni de reflexión por lo que estamos o vamos a consumir, realmente no sea favorable. Pero bueno, pues eso es todo bueno, eso es lo que estaba pensando, pues muchas gracias. Gracias, Jesús. Sí, es un análisis social, digamos, que queda por hacer, ¿no? ¿Qué le corresponde a cada parte? A la industria, a quienes diseñan los robots, a quienes amplían el conocimiento que tenemos sobre estos mecanismos cognitivos bajo los cuales podemos engancharnos con estas máquinas, a los potenciales usuarios, ¿no? Allí analizando, digamos, cada actor social, por decirlo de alguna manera,
podemos como atribuir estos grados de agencia o estas formas de libertad o no, o en qué sentidos están aumentando las opciones o en qué sentidos están achicando. Me parece que el tema que traes de la similitud con Netflix y con mucho, por ejemplo, del cine que se hace ahora, en la que pues, traen unos grupos de foco y hacen entrevistas para ver cuál será el final de la película que más personas encuentren interesante, y que esa sea la manera en la que se guía, digamos, lo que consumimos. Me parece que es interesante, porque hacia allá también apunta el fenómeno en estos términos sociales, ¿no? Y es cuáles serán como de qué manera se normalizarán estos efectos de enganche social, ¿no? De qué manera a partir de allí, así como cualquier Netflix o como cualquier productora de cine internacional puede moldear las afectividades de maneras tan amplias o puede uniformizarlas, o, ¿no? Como que encuentro varios puntos de análisis social que se pueden hacer en esos términos, y me parece que es valioso tenerlo en cuenta hacia el futuro. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. No, pues muchas gracias, David. Mira, justo están mencionando a la película Her también. Yo también me acordé de esa película. Pues muy interesante, ¿no? Todos estos temas. Y bueno, pues tienen un montón de aristas, ¿no? Y de direcciones en las que van a irse. Entonces, bueno, pues a seguirle pensando entonces todos, ¿no? De todo esto. Muchas gracias por tu participación hoy. Y bueno, pues esperemos que pronto nos podamos ver nuevamente en algo más. ¿Eh? Claro que sí, muchas Gracias. gracias a ti, Karen, otra vez por la invitación, a quienes nos acompañaron la noche de hoy. Muchas gracias, doctor Morado, me da mucho gusto encontrarlo por aquí. Y bueno, y a todas las personas, a todas las intervenciones, ha sido muy, muy rico el compartir estas ideas y el recibir este diálogo, así que pues me voy muy bien a descansar ya esta noche. Y espero que ustedes también. Sí, yo también, espero que todos. ¿Eh? Bueno, pues entonces nos vemos la próxima semana, es la última sesión este semestre, va a ser otra vez a las 6, y bueno, ya les mandaré todos los datos en estos días. Pues muchas gracias a todos, nos vemos pronto. Buenas noches, Hasta hasta luego. luego. Hasta luego. Gracias. Gracias, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Nos Chao, vemos. Karen.